400 contra 40.000. Una batalla tan desigual que la historia casi la olvida. Pero lo que esos 400 caballeros polacos hicieron en 6 horas redefinirían lo que es posible cuando la disciplina se encuentra con la desesperación. Junio de 1694. La frontera entre la comunidad polaco-lituana y el territorio otomano no era una línea en el mapa. Era una zona de sangre. Décadas de conflicto habían transformado esa región en una cicatriz abierta, donde ejércitos chocaban y aldeas desaparecían de la noche a la mañana. Y en el centro de esa violencia perpetua estaban los tártaros de Crimea. Guerreros nómadas, arqueros montados que se movían como el viento. 40.000 de ellos cruzaron la frontera. No eran un ejército tradicional, eran una verdadera riada humana, una oleada de caballos y flechas viniendo a saquear, capturar y destruir. El Kanato de Crimea se alimentaba de esas incursiones. Esclavos, oro, terror. Y entonces, cerca de una pequeña localidad llamada Chodov, esa fuerza colosal encontró algo inesperado. 400 caballeros polacos. No eran soldados comunes. 100 de ellos eran húsares. Élite absoluta. Los húsares polacos tenían una reputación que atravesaba fronteras. Armadura pesada que cubría cada centímetro del cuerpo. Alas sujetas a la espalda, hechas de plumas de águila o madera, que producían un sonido aterrador durante la carga. Y lanzas. Lanzas de 4 metros que transformaban cada caballero en una máquina de guerra móvil. Estos hombres no se quebraban, no retrocedían. Estaban entrenados desde jóvenes para una sola cosa: dominar el campo de batalla a través de disciplina absoluta y fuerza abrumadora. Los otros 300 eran Towarzysz Pancerny, caballería blindada regular, menos adornada que los húsares, pero igualmente mortal. Si los húsares eran el martillo, los Towarzysz eran el yunque. Juntos, formaban una fuerza que no debería ser menospreciada. Pero las matemáticas no cuadraban, ni mucho menos. Del otro lado, los tártaros de Crimea representaban una filosofía de guerra completamente distinta. Caballería ligera, movilidad extrema, arqueros montados que atacaban, disparaban y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. No peleaban batallas frontales prolongadas. No era necesario. Su fuerza estaba en los números, en la velocidad, en la capacidad de rodear y aplastar cualquier oposición a través de la pura presión numérica. 40.000 caballeros, quizás 70.000. Las fuentes históricas varían, pero el punto es claro. Eran una horda abrumadora. Una fuerza que debería haber liquidado cualquier resistencia en minutos. Entonces, ¿por qué no sucedió? La respuesta comienza con el terreno. Chodov no era un campo abierto. No era una llanura infinita donde la movilidad tártara pudiera brillar. Era un espacio limitado, estructuras abandonadas, cercas caídas, restos de construcciones que ofrecían algo crítico: cobertura. Los caballeros polacos no intentaron enfrentar a 40.000 hombres en campo abierto. Eso sería suicida. En su lugar, hicieron algo genial. Transformaron Chodov en una fortaleza improvisada. Barricadas. Los restos de cercas fueron arrastrados para formar un perímetro defensivo. Las estructuras abandonadas se convirtieron en puntos de anclaje. Cada trozo de madera, cada piedra, cada fragmento de muro fue utilizado para crear una línea que los tártaros tendrían que romper si querían pasar. No era una fortaleza en el sentido clásico, pero no necesitaba serlo. Era suficiente para canalizar el ataque enemigo, para forzar a los tártaros a venir hacia ellos en lugar de usar su movilidad para rodear y aplastar. Y eso lo cambió todo. Imagina la escena: 400 caballeros polacos, completamente blindados, posicionados detrás de barricadas improvisadas. Cada húsar con su lanza de 4 metros apuntando hacia adelante. Cada Towarzysz con arma en mano, listo para repeler cualquier cosa que atravesara la primera línea. La formación era compacta, disciplinada, sin brechas, sin debilidades obvias. Sabían que estaba viniendo, sabían que no había refuerzos, sabían que, si esa línea se rompía, todos morirían. Ahora imagina lo que los tártaros vieron: una pequeña fuerza atrincherada. 400 hombres contra decenas de miles. Para los comandantes tártaros, esto no era una batalla. Era una broma. Un mero trámite. Las matemáticas eran ridículas.
una proporción de 100 a 1. Pero hay algo que los números no capturan, algo que las proporciones no revelan. Los húsares y los towarsis no eran simplemente 400 hombres, eran 400 especialistas. Guerreros que habían pasado años dominando cada aspecto del combate montado. Hombres que conocían sus armas como extensiones de sus propios cuerpos. Soldados que confiaban unos en otros de forma absoluta porque entrenaban juntos, luchaban juntos, sangraban juntos. Y tenían algo más. Algo que iba más allá de la habilidad individual. Tenían la geometría a su favor. La posición fortificada no era solo una defensa física, era una trampa geométrica. Los tártaros, acostumbrados a luchar en campo abierto, ahora enfrentaban un espacio restringido donde su ventaja numérica se volvía casi irrelevante. No importaba si tenían 40.000 hombres. Solo un número limitado podía atacar esas barreras al mismo tiempo. ¿El resto? Esperando, observando, incapaces de usar su movilidad porque no había espacio para maniobrar. Los polacos habían transformado una desventaja numérica imposible en una ecuación administrable. No necesitaban derrotar a 40.000 hombres a la vez. Necesitaban derrotar a cuantos pudieran llegar hasta ellos al mismo tiempo. Quizás 200, quizás 300. Números aún aterradores, pero no imposibles. No para húsares. Y había otro factor: la armadura. Aquellas placas de metal pesado que cubrían cada centímetro de los cuerpos polacos no eran solo protección, eran anulación. Las flechas tártaras, mortales contra objetivos desprotegidos, simplemente rebotaban contra el acero polaco. Por supuesto, una flecha bien colocada aún podía encontrar una junta, una grieta. Pero la mayoría, inútiles. Los tártaros podían disparar miles de flechas y ver la mayoría de ellas cayendo sin efecto contra aquella muralla de metal. Mientras tanto, cada carga tártara contra las barricadas era recibida por lanzas de 4 metros. Imagina intentar galopar contra una formación donde cada defensor tiene el alcance de 2 hombres normales. Antes de llegar lo bastante cerca para usar tu espada, ya estabas empalado. Antes de poder disparar una flecha a corta distancia, ya tenías una lanza atravesando tu pecho o el del caballo. La escena estaba preparada. Todas las ventajas que los tártaros deberían haber tenido, movilidad, números, velocidad, habían sido neutralizadas por una combinación de terreno, fortificación y disciplina. Cada pendiente, cada barrera improvisada, cada centímetro de aquel perímetro defensivo había sido moldeado para este momento. La fuerza tártara se aproximaba. Decenas de miles de jinetes avanzando hacia 400 hombres atrincherados. Desde el punto de vista polaco, debe haber sido como ver el horizonte entero moverse. Un mar de caballos y hombres viniendo directamente hacia ti. El ruido, el sonido de cascos golpeando contra la tierra. Miles de ellos, decenas de miles. Un trueno creciente que sacudía el suelo y hacía vibrar el aire. Y desde el punto de vista tártaro, confianza. Certeza absoluta. ¿Cómo podrían esos 400 hombres resistir? ¿Cómo podrían ni siquiera pensar en sobrevivir? Era cuestión de minutos, quizás segundos. La primera carga barrería aquellas barreras patéticas y la incursión continuaría como estaba planeado. Pero había algo que los tártaros no entendían. Algo que ninguna cantidad de números podría compensar. Los hombres detrás de aquellas barreras no estaban solo esperando para morir, estaban esperando para luchar. Y habían convertido Chodov en un moledor de carne. La distancia se reducía. 500 metros, 400, 300. Los jinetes polacos no se movían, no gritaban, no rompían formación, solo esperaban. Lanzas apuntadas, armaduras relucientes, la mirada fija en lo que venía. Los tártaros aceleraron. La carga se desató. Miles de jinetes en movimiento coordinado, creando una onda de destrucción que debería engullir aquella pequeña fuerza defensiva y no dejar nada atrás. Y entonces la primera línea tártara golpeó las barreras. Cuando aquella primera carga golpeó la línea defensiva, algo sucedió que nadie esperaba. Los jinetes tártaros, acostumbrados a aplastar adversarios mediante pura velocidad, se encontraron con un muro de armadura y acero. Las lanzas polacas, con sus 4 metros de largo,
Alcanzaron a los atacantes mucho antes de que las espadas curvas de los tártaros pudieran ni siquiera rozar a los defensores. El ruido de la colisión retumbó por el valle como un trueno metálico. Hombres gritaron. Caballos relincharon en pánico. Y cuando el polvo se disipó lo suficiente para revelar lo que había pasado, la primera línea tártara estaba destrozada, retrocediendo en completo desorden. 40.000 hombres acababan de ser rechazados por 400. Pero esto no era capitulación. Era apenas el comienzo. Los comandantes tártaros, observando desde distancia segura, entendieron inmediatamente qué había salido mal. La formación era demasiado densa. Las barreras improvisadas estaban limitando el espacio de maniobra. Bien, lo intentarían nuevamente, desde otro ángulo, con otra estrategia. Después de todo, tenían 100 hombres por cada polaco. Podían darse el lujo de fallar nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. La segunda carga llegó 15 minutos después. Esta vez, los tártaros intentaron flanquear. Los arqueros dispararon nubes de flechas mientras los jinetes buscaban brechas. Pero el perímetro era una estructura defensiva completa, una geometría calculada para negar cualquier ángulo ventajoso. Las flechas rebotaban en el acero polaco sin causar daño. Y dondequiera que los atacantes intentaran concentrar presión, allí estaban los húsares con sus lanzas, manteniendo una distancia letal. Los tártaros retrocedieron nuevamente, menos coordinados esta vez, más frustrados. Y entonces comenzaron las 3 horas más brutales que cualquier hombre en ese campo presenciaría en sus vidas. Carga tras carga, onda tras onda. Los tártaros atacaron con la determinación de quien sabía que retroceder sin victoria sería admitir derrota ante un adversario 100 veces más pequeño. Arqueros montados circulaban la posición polaca, intentando encontrar ángulos de tiro favorables. Jinetes ligeros intentaban atraer a los defensores fuera de la protección de las barricadas. Grupos tácticos probaban diferentes sectores del perímetro, buscando el punto de quiebre, aquel momento en que la línea polaca finalmente cedería bajo presión insoportable. Pero ese momento nunca llegó. El secreto no estaba solo en las armaduras o en las lanzas, estaba en la disciplina. Cada húsar polaco había pasado años entrenando para este tipo de combate defensivo. Cada towarzysz pancerny conocía con precisión su posición, su función, cuándo atacar y cuándo mantener la línea. No había pánico, no había confusión, solo había ejecución fría y calculada de tácticas que transformaban la inferioridad numérica en irrelevancia estratégica. Los tártaros tenían movilidad, los polacos tenían geometría, y la geometría, cuando se aplica con precisión mortal, vence a la movilidad siempre. Pero después de 3 horas de combate incesante, surgió un nuevo problema. Las municiones polacas se estaban acabando. Flechas disparadas. Proyectiles de armas de fuego consumidos. Y aunque la formación defensiva seguía intacta, la capacidad de responder a ataques a distancia estaba disminuyendo rápidamente. Sin capacidad de contraataque efectivo, los tártaros podrían finalmente encontrar una manera de romper la línea mediante pura persistencia. Fue entonces cuando alguien tuvo una idea tan simple, tan obviamente genial, que cambiaría completamente el curso de la batalla. Uno de los soldados polacos miró el suelo alrededor de la posición defensiva. Miles de flechas tártaras, disparadas durante horas de asalto continuo, yacían esparcidas por todas partes, puntas de flecha perfectamente reutilizables, simplemente esperando ser recogidas. Y si, en lugar de esperar a que las municiones se agotaran completamente, los defensores comenzaran a usar las propias armas de los atacantes en contra, la orden pasó por las líneas. Los soldados comenzaron a recoger flechas tártaras del suelo durante breves pausas entre las cargas. Las puntas de metal se inspeccionaban, se seleccionaban, se adaptaban cuando era posible. Y entonces, en el siguiente ataque, los tártaros fueron recibidos no solo con resistencia defensiva, sino con sus propias flechas siendo disparadas de vuelta. La ironía no pasó desapercibida. Los atacantes, que habían intentado sofocar a los defensores mediante volumen de proyectiles, ahora proporcionaban involuntariamente las municiones que prolongarían su propia derrota. Innovación bajo presión extrema. Adaptación cuando el fracaso significaba aniquilación total. Esto era más que habilidad militar. Era maestría sobre el caos. Las horas continuaron pasando. 4 horas de combate. 5, 6. El sol que había presenciado el comienzo de la batalla
comenzó su descenso hacia el horizonte. Y en el campo alrededor de la posición polaca, la evidencia de la carnicería acumulada se hizo imposible de ignorar. Cuerpos. Cientos de ellos. Quizás miles. Caballeros tártaros que habían cargado con confianza absoluta en las primeras horas ahora yacían inertes, víctimas de lanzas, flechas, o simplemente del colapso de caballos bajo ellos durante cargas fallidas. Las estimaciones posteriores sugerirían aproximadamente 2.000 bajas tártaras a lo largo de esas 6 horas. 2.000 hombres muertos intentando romper una línea defendida por solo 400. Matemáticamente, esto representaba el 5% de la fuerza atacante. No parece mucho hasta que entiendes lo que 5% de desgaste significa en contexto estratégico. Por cada 20 hombres que comenzaron la batalla, 1 estaba muerto. Por cada unidad táctica que inició el ataque, una quinta nunca regresaría. Y todo esto sin ni siquiera romper la formación defensiva polaca. Los números no mienten, y los números les estaban diciendo a los comandantes tártaros algo que no querían admitir. Continuar atacando resultaría en más desgaste sin garantía de victoria. La posición polaca no se estaba debilitando, la disciplina defensiva no se estaba rompiendo. Y cada minuto adicional de combate significaba más hombres perdidos sin ganancia estratégica. La trituradora de carne había cumplido su papel, no a través de tecnología superior o trucos tácticos complejos, sino a través de algo mucho más fundamental. Hombres entrenados para resistir, equipados para sobrevivir, y disciplinados lo suficiente como para transformar inferioridad numérica en ventaja geométrica. Pero incluso con 2.000 muertos y 6 horas de fracaso acumulado, los tártaros aún tenían números abrumadores. 38.000 hombres restantes contra 400 polacos agotados. Técnicamente, aún podían ganar a través de pura persistencia. El problema ya no era capacidad física, era psicológico. Puedes ordenar que los hombres ataquen una posición fortificada una vez. Quizás 2 veces. Quizás incluso 3, si la motivación es lo suficientemente fuerte. Pero después de 20 cargas fracasadas, después de ver a camaradas morir repetidamente sin resultado táctico, después de percibir que cada embestida termina de la misma manera desastrosa, algo se quiebra dentro de los soldados. No es cobardía, es racionalidad básica. El cerebro humano simplemente se rehúsa a seguir ejecutando acciones que han demostrado ser suicidas sin propósito. Y los comandantes tártaros, mirando a sus propias tropas después de 6 horas de molienda brutal, podían ver las señales. Hesitación antes de las cargas. Menor intensidad en los ataques. Miradas que decían claramente, ¿por qué seguimos haciendo esto? La máquina de guerra que había comenzado el día con confianza absoluta, ahora se estaba resquebrajando bajo el peso de su propia futilidad. Fue cuando se tomó la decisión. Una decisión que, en cualquier otro contexto, sería considerada absurda. Una decisión que probaba, más que cualquier otra cosa, que los polacos habían ganado no solo tácticamente, sino psicológicamente. Los tártaros decidieron negociar. No volver a atacar. No intentar una última carga desesperada. Negociar. Con 400 hombres a los que aún superaban 100 a 1, enviaron emisarios, específicamente lipkas polacos musulmanes que hablaban la lengua y conocían la cultura. Hombres que podían acercarse a la línea defensiva y hacer una propuesta que, a primera vista, parecía perfectamente lógica. Ríndanse. Han luchado con valentía. Probaron su coraje. Pero continuar es suicidio. Acepten términos honorables y salgan con vida. El mensaje cruzó las barricadas. Los emisarios lipkas se acercaron con banderas de tregua, voces tranquilas, argumentos razonados. 6 horas de combate. 2.000 muertos. Municiones probablemente agotadas. Agotamiento ciertamente evidente. ¿Cuál era el sentido de continuar cuando la derrota inevitable era matemáticamente segura? Pero algo estaba mal con esa lógica. Algo que los tártaros, en su frustración acumulada, habían perdido completamente de vista. Si la derrota polaca era inevitable, ¿por qué los tártaros estaban pidiendo rendición en lugar de simplemente atacar nuevamente? Después de 6 horas de sangre y fracaso, los tártaros recurrieron a algo que nunca habían necesitado antes: palabras en lugar de espadas. Los lipkas se acercaron a las líneas polacas. Musulmanes que hablaban polaco,
enviados para convencer a sus hermanos cristianos de que la rendición era la única opción racional. 6 horas de combate. 2000 tártaros muertos. Y 400 hombres aún en pie detrás de sus barricadas improvisadas. La respuesta polaca fue breve. No. No habría rendición. No habría negociación. Los defensores habían resistido 6 horas contra 100 veces su número. Sabían lo que los tártaros sabían. Si la línea no se había roto hasta entonces, no se rompería nunca. El mando tártaro percibió algo que ningún comandante quiere admitir. Habían perdido la batalla psicológica. 40.000 hombres no pudieron romper 400. Cada asalto acumulaba más bajas. Cada carga regresaba con menos jinetes. La matemática del desgaste era brutal. 2.000 muertos. Y la línea defensiva polaca seguía intacta. Continuar el asalto significaría más muertes sin ganancia estratégica alguna. La invasión ya había fracasado. El objetivo era el saqueo rápido, no un asedio prolongado contra caballería pesada atrincherada. Los tártaros tenían movilidad. Los polacos tenían geometría. Y en ese terreno, la geometría siempre vence a la velocidad. La decisión fue tomada. La fuerza tártara comenzó a retirarse. Y así, 40.000 hombres se retiraron de 400. No porque no pudieran seguir luchando, sino porque no podían ganar. La invasión fue abandonada completamente. Sin saqueos, sin territorio conquistado, sin victoria. Solo 2.000 cuerpos dejados atrás y la amarga realización de que los números abrumadores no importaban cuando se enfrentaban a disciplina absoluta en una posición fortificada. Para la comunidad polaco-lituana, esto fue mucho más que una victoria defensiva. Fue una demostración estratégica. Las invasiones tártaras dependían de velocidad e intimidación. Jodov demostró que la caballería pesada bien posicionada podría transformar 100 contra 1 en una trampa mortal. La frontera estaba segura. Las futuras invasiones serían reconsideradas. Entonces, ¿por qué esta batalla permanece en la oscuridad? ¿Por qué la batalla de Jodov no es tan célebre como las Termópilas o el Álamo? Porque fue eclipsada por victorias polacas aún mayores. Kirchholm en 1605, donde 3.500 polacos destruyeron a 11.000 suecos. Klushino en 1610, donde 6.800 polacos aniquilaron a 35.000 rusos y suecos. La comunidad polaco-lituana tenía tantas victorias improbables que Jodov simplemente desapareció en el ruido. Además, ocurrió durante el período de declive del Imperio Otomano, fuera de los principales teatros de conflicto que dominan las narrativas históricas europeas. Los conflictos polaco-tártaros eran guerras de frontera, no campañas que cambiaron imperios. Ningún gran tratado fue firmado después de Jodov. Ningún rey fue destronado. Fue una victoria defensiva en una larga serie de escaramuzas fronterizas, pero eso no lo hace menos extraordinario. Proporcionalmente, Jodov puede ser la batalla más desigual de toda la historia. 100 contra 1, 6 horas, 2.000 invasores muertos, y 400 defensores permanecieron en pie. Es la prueba de que la disciplina vence a los números cuando los factores ambientales se alinean correctamente. Es la validación de que el entrenamiento de élite y la superioridad de equipo pueden transformar desventajas imposibles en victorias defensivas. Es la demostración definitiva de que la maestría táctica puede superar probabilidades abrumadoras cuando cada elemento estratégico se ejecuta a la perfección. 400 caballeros polacos demostraron que cuando el entrenamiento de élite se encuentra con ventaja ambiental y disciplina inquebrantable, incluso probabilidades de 100 contra 1 se vuelven superables. Esto no fue suerte. Fue maestría táctica. Genialidad estratégica convertida en realidad sangrienta en un campo de batalla olvidado. Y quizás esa sea la lección más importante que Jodov ofrece. Las victorias no se determinan solo por quién tiene más soldados. Se determinan por quién usa sus soldados con